Lo que estamos viendo es la predicación. La primera predicación que se hace es la primera predicación que tenemos del Evangelio de una manera multitudinaria, porque el versículo 41 dice que habían 120 personas. Pues ya habíamos visto eso, habíamos estado tratando eso, por lo menos esa era la cantidad o es el último dato que tenemos, pero de una manera explosiva, estamos hablando de una manera multiplicativa, porque ustedes se dan cuenta que el Evangelio en el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de llegar a tantos corazones y transformar la vida de tantos que estaban escuchando, que dice que más de 3,000 personas, o dice que 3,000 personas en ese solo día se añadieron a lo que estaba ocurriendo allí. Comenzó a haber un movimiento, comenzó a haber un mover del Espíritu Santo tan impresionante. Fue predicado el Evangelio con tanto poder del Espíritu Santo que 3,000 personas llegaron en ese momento a transformar su corazón. Fueron convencidos, fueron llamados al arrepentimiento. Imagínense ustedes, mis amados, hoy, cuando hablamos de compartir el Evangelio o de llevar el Evangelio, tanto que los hombres pues pensamos acerca de cómo llegar, que cuál estrategia, que qué decir. Y cuando el hombre está haciendo las cosas y estamos haciendo las cosas como solemos hacer los seres humanos, Angelitos, ¿puede cerrar el micrófono, mi hermano? Angelito Ewes. Gracias, Angelito. Cuando tratamos de crear, hoy se crean muchas estrategias de evangelización. Hoy se crean tantas cosas para llegar y llevar el evangelio y que a la gente le caiga el evangelio de una manera y que a otro de otra manera. Pero nosotros vemos, mis amados, que cuando el Espíritu Santo estamos siendo usados por el Espíritu Santo, allí lo único que interesa es eso. Lo único que interesa es que sea el Espíritu Santo usándonos de esa forma, de tal manera que todos los que oyeron allí, independiente, ahí no dice que habían profesionales o habían jóvenes, ahí dice que habían 3,000 personas más o menos, y dice que todos llegaron a la misma conclusión. ¿Y cuál era la conclusión a los cuales llegaron? La necesidad de arrepentirse, porque dice que los corazones se compungieron. El versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se escucha un evangelio limpio, cuando se escucha un evangelio puro, cuando se escucha un evangelio a la manera del Señor, es contundente, mis amados, es contundente que las personas que están allí y que pueden escuchar el evangelio de esas formas, y si el Señor ha permitido que estén allí, pues esos corazones seguramente van a estar preparados para escuchar el evangelio e inmediatamente obedecer a lo que el evangelio está diciendo. Y dice que el versículo, estamos ahí en Hechos 2, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos. Sí que hace falta hoy en día eso, mis amados, en el evangelio. Porque el evangelio de hoy es un evangelio donde poco se escucha la palabra arrepentimiento. El evangelio de hoy, el que escuchamos generalmente es un evangelio más de beneficios que de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es fundamental para que nosotros podamos llegar a lo que es las verdades del evangelio. Por lo menos yo he entendido en mi vida espiritual a través de los años que existen dos arrepentimientos claves en la vida cristiana.
dos arrepentimientos claves en la vida del Señor, no que sean los únicos arrepentimientos, porque nosotros a veces podemos pensar que uno tiene que arrepentirse una sola vez y con eso es suficiente. Cuando yo miro en retrospectiva mi vida cristiana, el tiempo que llevo en el Señor, yo podría decir que el arrepentimiento es una palabra que se mantiene constante en la vida del Señor. No es solamente algo que ocurre una vez y ya me olvido de qué es arrepentimiento. Ustedes saben que la palabra arrepentimiento significa cambio, cambio de pensamiento. Los dos grandes arrepentimientos, además de los que uno se encuentra en el camino en la vida del Señor, porque la vida cristiana es una vida donde tenemos que permanecer siempre arrepentidos, pero si vamos a hablar de dos grandes arrepentimientos que marcan la vida del Evangelio, el primer arrepentimiento que nosotros tenemos cuando escuchamos el Evangelio está muy relacionado con esa manera de hacer cosas que nosotros hacíamos, que sabíamos y entendemos que están mal, pero que ahora sabemos que si vamos a buscar al Señor tenemos que dejar de hacer cosas. Creo que ese es el primer arrepentimiento que tenemos en la vida espiritual. Sabemos que nuestra vida de pronto está hecha a pedazos, sabemos que tenemos problemas de relaciones, sabemos que de pronto venimos de un hogar que tiene conflictos, sabemos que tenemos tenemos problemas con una esposa, que estamos a punto de divorciarnos, que estamos a punto de perder la empresa, que estamos llevando una vida desordenada en alcohol, en drogas, en todas estas cosas. Entonces, cuando nos predican el Evangelio y viene el Evangelio a nuestra vida, pues nosotros sabemos que tenemos que dejar de hacer esas cosas para poder comenzar a caminar de una manera recta a la manera de Dios. Digamos que ese es un primer arrepentimiento del cual somos conscientes. Nos arrepentimos de lo que hacemos, pero en la medida que vamos caminando con el Señor, y ustedes saben, mis amados, los que hemos estado conectados todo este tiempo en lo que el Señor nos ha ido mostrando y enseñando, la vida espiritual es una vida de ascenso. La vida espiritual es una vida de ascenso. Creo que el domingo se estuvo hablando de eso, ¿no? Del ascenso hacia un monte. Espiritualmente, mis amados, estamos ascendiendo. Espiritualmente hablando, estamos ascendiendo. Porque el monte de Dios es el monte de Sión. Y es el monte donde nosotros podemos ir escalando, avanzando hacia el propio corazón de Dios, y ese monte es un monte de ascenso. Por eso la vida espiritual a veces se torna difícil, porque ¿qué es más fácil? ¿Subir o bajar? Pues toda la vida es más fácil bajar que subir, ¿verdad? Se necesita un gran esfuerzo cuando estamos subiendo. Y en la medida que nosotros vamos en ese camino espiritual, vamos en subida hacia ese monte, que es el monte de la santidad. El monte de Sión es el monte de la santidad. Vamos subiendo, pero en la medida que vamos subiendo llega un punto en que nos damos cuenta de que nosotros somos pecadores no porque cometemos pecados. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores, tenemos pecado. Y entonces es cuando un día nos llegamos a dar cuenta que no tenemos solamente que arrepentirnos de lo que hacemos, sino que tenemos que arrepentirnos de lo que somos, porque somos pecadores por naturaleza, y eso uno se va dando cuenta en la medida que va caminando en el Señor. Una cosa es el arrepentimiento de lo que hacemos, pero el otro arrepentimiento es el grande arrepentimiento, es cuando nos damos cuenta de que somos pecadores porque tenemos pecado dentro de nosotros y que tenemos es que arrepentirnos y cambiar de esa condición en nuestra forma interna de ser. Y en eso comenzamos a tener conciencia, porque el Espíritu Santo nos comienza a dar mucha más conciencia de eso. Entonces, mis amados,
Aquí el apóstol Pedro estaba diciendo que era necesario en el versículo 38 arrepentirse. El arrepentimiento está llamando a todas esas personas que es necesario que cambien su forma de pensar, de hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista también hablaba del arrepentimiento? Cuando estaba bautizando en el río Jordán, ¿se acuerda que comenzaron a preguntarle a él también lo mismo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la primera parte del arrepentimiento. ¿Qué hacemos? Y entonces Juan el Bautista comienza a decirle a unos soldados, bueno, si usted cobraba más, ahora, si usted cobraba o si usted hacía, ¿cómo se llama esto? Que hacían los soldados. Si ustedes extorsionaban, ya dejen de hacerlo. Exactamente, dejen de hacerlo. Estaba hablando de un arrepentimiento de las cosas que se hacían, las coimas que se llaman. Y ahora el Señor nos está diciendo que Él nos quiere llevar a algo más allá, porque cuando el Espíritu Santo nos comienza a guiar en ese camino de ascenso, Él nos comienza a convencer de que no solamente nosotros hacemos cosas malitas y que ya si las dejamos de hacer ya todo está bien, sino que el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es, hay una naturaleza en ti, una nueva naturaleza dentro de tu interior, que es una naturaleza santa que está en ti y que es una naturaleza que tiene que comenzar a expresarse, porque la naturaleza que se te ha dado es una naturaleza que vino a cortar, como decía Juan, el hacha está puesta a la raíz y ya es necesario que se corte la raíz, que sería el pecado en ese árbol, si lo vamos a representar como un árbol. El pecado tiene que ser cortado para que de ese árbol no quede ni raíz ni rama y podamos entrar en lo que es en una nueva vida, en una vida verdaderamente guiada por el mismo Espíritu Santo. Y eso el Espíritu Santo nos comienza a hacer conscientes. Tenemos que comenzar a tener una vida más metida en el Señor, más guiada por el Espíritu Santo, porque es la vida que agrada a Dios. A Dios le agrada es una vida donde cada uno de nosotros camine a la manera de Dios. Es muy fácil que nosotros comencemos a catalogar lo que es pecado inicialmente en nuestra vida cristiana, porque nosotros podemos decir, sí, yo ya estoy en el Señor, ya debo dejar de beber, de tomar, de andar en la farra, de andar drogándome, de andar esto, de andar diciendo malas palabras. Eso es como evidente en la medida que vamos caminando en el Señor. Pero ¿qué hay de aquellas cosas más interiores que son las que generaban en nosotros o generan en nosotros las cosas? ¿Por qué las hacemos? El que se droga, pero es por algo. El que quiere distraerse en el licor o el que quiere distraerse haciendo cosas que sabemos que son pecaminosas, todas esas cosas tienen una raíz, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da conciencia, que eso ya está cortado y que tiene que ser cortado. Y para que nosotros podamos vivir una vida donde el Espíritu Santo se convierte en el motor de esa nueva naturaleza. El gestor de esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es el regalo que Dios nos da porque hemos tomado la decisión de entrar en ese proceso. Por eso también está relacionado el bautismo. El bautismo está relacionado porque el bautismo tiene una connotación espiritual. El bautismo nos habla de algo. El bautismo nos habla de una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, pero también nos habla de una identificación con el Señor en su resurrección. Porque nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana está marcada por ese proceso del bautismo. El bautismo también es un proceso. ¿En qué consiste ese proceso? Pues en el proceso que vamos entendiendo que cada día en nuestro ser, en nuestra alma,
van a morir muchas cosas y van a tener que morir todas esas cosas que pertenecen al viejo hombre, pero que se tienen que levantar también las cosas que pertenecen al nuevo hombre, la nueva naturaleza. Entonces, hay un proceso permanente en la vida del cristiano o del Hijo de Dios, que es un proceso de muerte y resurrección, que comienza seguramente con una representación y una decisión que usted toma de ir a las aguas un día, cuando usted toma la decisión de bautizarse y hacer pública esa decisión, mostrarle a los hombres que toma una decisión de fe o da un paso de fe diciendo, bueno, yo me quiero bautizar, y usted va y se bautiza y alguien está allí y hay unos testigos que están ahí viendo que usted está tomando esa decisión, y entonces usted va al agua y usted dice, aquí yo quiero que quede sepultado el viejo, póngale su nombre. Y me meto en el agua y el viejo que hay en mí queda sepultado, pero cuando sale del agua es la aspiración de una nueva conciencia, donde le está diciendo el Señor, bueno, eso que tú estás haciendo, ese acto que tú estás haciendo es algo que se va a producir permanentemente en tu experiencia espiritual, en todas las jornadas de tu vida espiritual, en todas las etapas de tu vida espiritual, en todos los momentos que tú vas a vivir sobre esta tierra, vas a tener siempre una experiencia de muerte y de resurrección. Y entre más muerte haya en el viejo hombre, en el viejo Adán, en la vieja manera de hacer las cosas, pues más vida de resurrección vamos a tener. Y Pablo habla de eso en Romanos 6, ¿no? Habla un poco de eso. Y entonces dice la palabra, y para vosotros los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes saben que el evangelio es la forma como Dios llama. Dios llama a todo hombre a través del evangelio. Cuando Dios hace ese llamado, pues Dios, a través de ese llamado, promete o hace promesas para los que atienden ese llamado. ¿Y cuál es la gran promesa para quien atiende ese llamado? Pues que se le da a esa persona el don del Espíritu Santo. Si esa persona atiende al llamado de Dios, es proactivo y positivo ante lo que Dios está hablando en ese momento, porque cuando se predica la palabra de Dios, como también lo explica el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos completamente muertos y alejados de la ciudadanía de Dios. Pero cuando el evangelio se predica, en ese momento Dios da la posibilidad de que el oído de ese muerto se abra. ¿Sí me hago entender? Estamos hablando en términos espirituales, hermanos. Cuando el evangelio llega a un lugar donde hay un muerto, por eso dice que los muertos oirán su voz y se levantarán, y esto habla de lo que va a pasar en la resurrección física de los muertos, pero podemos entenderlo también espiritualmente. Cuando usted y una persona que no conoce a Jesucristo, que no ha oído del evangelio, cuando esa persona oye el evangelio tiene un poder. Por eso el apóstol Pablo también dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Y cuál es el poder que tiene el evangelio? El poder que tiene el evangelio es de que esa persona que está alejada de la ciudadanía de Dios, esa persona que está muerta en delitos y pecados delante de Dios, cuando el evangelio llega a esa persona, el oído espiritual, aunque está muerto, se abre, pero también está la decisión que puede tomar la persona, porque el Señor no puede violentar a nadie, ¿verdad? Que el Señor no violenta a nadie. Entonces la persona que escucha el evangelio tiene la posibilidad de dejar que opere el evangelio o simplemente cerrar su oído y quedar y seguir en su estado como ella está. Si nosotros un día oímos el evangelio y nuestro oído fue abierto y obedecemos
y obedecimos a lo que el Evangelio estaba diciéndonos, pues podemos decir que pasamos de muerte a vida y ahora estamos vivos para Dios y ahora podemos tener una relación con Dios y una comunión con Dios porque se nos dio el don. El don, la palabra don es regalo. ¿Se nos dio cuál regalo se nos dio? Pues el regalo del Espíritu Santo de Dios. Y nada menos que aquí en este mensaje, en esta primera predicación que estaba hablando Pedro, cuando predicó el poderoso mensaje del Evangelio, porque nosotros en estos días, el sábado, estuvimos hablando de la parábola de las minas, ¿se acuerdan? Y estuvimos diciendo de que lo que se ha dado para todos los hombres, lo que se da para todos los hombres es lo mismo, se da el Evangelio. Y el Evangelio es muy sencillo en cuanto a la expresión de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio lo que nos habla es acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Ese es tan sencillo el Evangelio, como hablamos de la parábola de las minas. A los que no los oyeron, los invito por favor para que ustedes visiten la página y de pronto escuchen el mensaje que habla acerca de las minas, cómo podemos entender un poquito la parábola de las minas. Tenemos ahí algo que puede ser útil para todos los hermanos en ese aspecto. Y entonces aquí estamos hablando exactamente de que Pedro le predicó a los 3,000, les predicó lo mismo. Para todos fue lo mismo, lo que les dijo el apóstol Pedro. Y dice que se compungieron esos corazones, se rompió ese oído, estaban muertos en sus delitos y pecados y el poder del evangelio hizo que ellos proactivamente dijeran, ¿qué haremos? Estamos en una condición terrible, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el apóstol Pedro le dice, es necesario que se arrepientan, o sea, dejen de pensar como vienen pensando, dejen de pensar en Dios como ustedes piensan que es Dios y más bien ahora comiencen a creer en Dios a la manera como nos lo mostró y nos lo revela Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación de Dios aquí en esta tierra hecho hombre. Yo no sé cuántos conceptos manejan las personas de Dios, pues cada persona tiene un concepto de Dios y por eso es que hoy en esa tolerancia positiva que tenemos en el mundo, donde a usted le dicen, no, pero es que cada uno crea a Dios a su manera y cada uno tiene Dios como usted cree en su Dios y uno le tiene que respetar su forma de pensar en Dios. Pues mis amados, si usted se va a acercar al Dios que se revela en la Biblia, no es a la manera como a usted le parece, no es a la manera como usted piensa, no es a la manera como usted considera. En estos días estaba hablando con una persona de eso, una persona que estaba hablando conmigo muy cercana a mí, un familiar, me estaba diciendo, es que vos tenés tu Dios y yo no me meto con esa concepción que vos tenés tu Dios, pero tú tienes que respetar mi concepción de Dios porque yo tengo una concepción de Dios y cada persona tiene una concepción de Dios y es respetable como cada persona tenga esa concepción de Dios y finalmente pues todo va a lo mismo. Y le dije, Pensé, Carlitos, que no me pasaba sino a mí. Pensé que a mí era el único que me decían lo mismo. Qué descanso, mi hermano. Exactamente, mi amado. Entonces yo le decía a este familiar, le decía, cuánto lo siento, hermano mío, pero no es así. No es a la manera como uno piensa, no es a la manera como uno cree, no es a la manera, porque si eso es verdad, en este planeta existen 7,000 millones de personas y si cada persona tiene su manera de tener un Dios a su imagen y conforme a su semejanza, entonces estamos terriblemente en la oscuridad total, porque si el mismo Dios, que es Dios de todas las cosas, no se revela cómo Él es y no muestra cómo es Él y no dice cómo es Él, sino que cada es una interpretación de Él, entonces vamos a tener más de 7,000 millones de dioses o qué, según acá la revelación de cada uno. Entonces, mis amados, aquí tenemos un Dios que se está revelando y se está mostrando que nos está diciendo no es a la manera suya. Por eso es que nos dice que es necesario arrepentirse, porque no es a la manera como el hombre quiere crear a Dios. Hay solamente una manera, por eso es que le dice después el apóstol Pedro a estas personas que están ahí, y bautícese cada uno de vosotros. Porque usted tiene, la persona que quiere conocer a Dios,
La persona que quiere entrar en Dios tiene que hacerlo a la manera de Dios, cambiar su manera de pensar acerca de Dios como Él la tiene y de la vida como Él la tiene y de cómo Él considera que es la vida. Y la persona tiene que entender que es a la manera como Dios lo ha establecido y el Señor ha dicho que es a través, como lo dice el apóstol Pedro en el versículo 38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre. No es en cualquier nombre, no es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Confucio, no es en el nombre de Mahoma, no es en ninguno de esos nombres. Por eso es tan importante, mis hermanos, y aquí quiero hacerles de pronto una pequeña exhortación, porque a veces nosotros allá afuera, cuando hablamos con las personas y hablamos de Dios y de Diosito, y cuando usted habla de Dios y de Diosito con otra persona, usted no va a tener problema, porque casi todas las personas tienen una idea de Dios. Cuando usted habla del nombre de Dios, es como hablar de un genérico. No sé si ustedes me entienden lo que es genérico en el mundo de la medicina. Sí me hago entender. ¿Saben lo que es un genérico en el mundo de la medicina? ¿Quién dice algo? ¿Germancito? Que sí. A ver, Angelito, explíquenos lo del genérico. Genérico es todo aquello que no es fabricado por el inventor del producto. Es una copia semejante al original, pero no es del original. Eso es un genérico. Ya, bien, Angelito. Gracias, Angelito. Esos estudios de medicina te tienen bien, Angelito. El genérico es, hoy en día, ¿cuál es la molécula que más se receta y se formula en la EPS? A ver, todos pueden abrir el micrófono. Acetaminofén y ibuprofeno. Paracetamol. Igual. Igual, paracetamol y acetaminofén, para los que no lo saben, es lo mismo. Mi EPS me da ibuprofeno. Ah, bueno, está más avanzada. Pero en general, todo hoy en toda EPS, en todo lugar de medicina, el medicamento estrella es el acetaminofén. Y el acetaminofén es el nombre genérico, porque es el laboratorio que hace mucho tiempo creó esa molécula la sacó con un nombre comercial, y ese nombre comercial es el Doles. Acá, por ejemplo, en Colombia, no sé en Ecuador cómo se llamaba. A partir de eso, de que esa empresa tuvo tan buen éxito con esa molécula que se llamaba Doles, y se venció la patente que ella tenía para poder controlar el monopolio de la producción de esa molécula, desde ese momento muchas empresas pudieron esa misma molécula, comprar la materia prima en cualquier lugar y comenzar, hasta en garajes producen acetaminofén hoy en día. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted habla hoy en día de acetaminofén, pues ya nadie se acuerda de Doles, porque ya todo el mundo sabe de acetaminofén. O por el contrario, cuando hay algunos le hablan de Doles, pues todo el mundo ya sabe que es acetaminofén. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando usted le hablan de Dios, usted está hablando como un genérico. Discúlpenme, pero así es. Porque la idea que tiene cada persona de Dios es como muy particular. Como me estaba diciendo este familiar, no, yo tengo mi idea de Dios. Entonces, si yo le hablo a él de Dios y que Dios es bueno y que Dios esto y que Dios lo otro, pues él me está entendiendo en esos términos. Él me está diciendo, él me puede decir, sí, Dios. Dios es bueno y todos podemos ir a Dios y Dios busca el amor y Dios es la paz mundial y todo ese tipo de cosas. Cuando usted habla de Dios, mi hermano, usted no va a tener problema. Eso sí casi se lo puedo asegurar, a menos que la persona que lo esté escuchando a usted sea un completo ateo o un agnóstico. Pero cuando usted habla del Señor Jesucristo, ahí usted sí va a tener problemas. Porque el Señor Jesucristo es el nombre no genérico, sino el comercial, si es que vamos a hacer esa... El nombre propio. ¿Cómo? El nombre propio.
Exactamente, mi hermano Angelito. No vamos a hacer entonces una burda comparación, pero es como para tener una idea en lo que estamos tratando de entender. Cuando usted habla de Jesucristo, usted sí se va a meter en problemas con la persona que lo está escuchando, si esa persona es creyente en Mahoma, en Buda, en la Meca, en lo extraterrestre o en lo que sea, porque esa persona ahí sí va a tener problemas. Entonces, mi amado, por eso es que el apóstol Pedro es tan claro cuando le está diciendo en el versículo 38 a todo este pueblo, le está diciendo, porque no hay otro nombre, no existe otro nombre, no lo busque entre los hombres. En este mundo no se le ha dado a él, a otro nombre que no sea el de Jesús, el Cristo, el Salvador ungido, porque la palabra, si unimos la palabra Jesús, Cristo, Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. O sea, el Salvador ungido, no hay otro nombre que pueda perdonar pecados. Y en ese nombre es que nosotros podemos entrar en la realidad de Dios a la manera como Dios lo ha establecido, no como el hombre lo establece. Solamente a través de ese bendito nombre es que a nosotros se nos da el Espíritu Santo. Puede ser una persona muy espiritual, entre comillas, muy santa, entre comillas, muy moral, entre comillas, lo que sea, pero si no es a través de Jesucristo, no hay don del Espíritu Santo, mi amado, porque el Espíritu Santo solamente puede posarse donde hay verdadero arrepentimiento y donde hay invocación del nombre de Jesucristo. Y de esta manera el apóstol Pedro lo está dejando claro en el primer gran discurso, llámelo usted en el primer gran tema o llámelo usted la primera predicación. Lo está dejando muy claro y muy establecido. No hay otro nombre en el cual pueda haber la salvación. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Era el poder que comienza a tener la iglesia. La iglesia comienza a tener el poder. ¿Qué poder comienza a tener la iglesia? Pues el poder de transmitir el Espíritu de Dios, el poder de dar el Espíritu de Dios y darle resurrección a los que están muertos espiritualmente. Ese es el poder que comienza a tener la iglesia. Y Pedro lo está mostrando aquí. Porque para vosotros, dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, la promesa no solamente era para los judíos, la promesa es para todo el que cree. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por allá el apóstol Pablo también decía que Dios está justamente queriendo que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Eso es lo que dice el Evangelio. Exactamente como dice la hermana Luz, la hermana Luz, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, solo hay un solo camino. Eso es totalmente cierto. No lo decimos nosotros, lo dice el Señor. El versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Había muchas palabras, no solamente el Espíritu Santo permitió que estuvieran consignadas estas palabras, sino que Pedro habló quizás muchas otras cosas que Lucas, aquí en el Hecho de los Apóstoles, no las dejó consignadas, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Usted se imagina, mi hermano, el apóstol Pedro con esa energía, con ese poder del Espíritu Santo, testificando y exhortando y diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Él estaba hablando de esa generación. Nosotros estamos también en esta generación. Y la generación desde que Adán cayó y Eva cayeron, pues es una generación que ha venido pervirtiéndose. ¿Qué es una generación perversa? Es una generación perversa, es aquella que ha olvidado el motivo para lo que fue creada. Eso es una generación perversa. Lo repito, una generación perversa es aquella que ha olvidado el motivo para lo que fue creada. Porque los seres humanos fuimos creados
para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Para eso fuimos creados, no para que nosotros nos formáramos nuestra propia imagen y quisiéramos hacer con nuestra vida la manera que nosotros creemos que tenemos que hacer o pensamos o deseamos hacer. El ser humano fue creado como una criatura para hacer imagen conforme a la semejanza de Dios en este planeta y para hacer espectáculo a los ángeles y para mostrar cómo es que Dios opera en este plano natural. Y el versículo 41 dice que así que los que recibieron su palabra, mire que dice que seguramente había más de 3,000 personas, pero no todos la recibieron, ¿sí? Dice que por lo menos 3,000, pero había más de 3,000 porque dice que así que los que recibieron su palabra, o sea que hubo unos, lo que se estaba explicando ahora, que escucharon el evangelio, el oído les fue perforado, pero ellos no decidieron por el Señor, sino que volvieron a cerrar en sus oídos y permanecieron y continuaron en muerte espiritual. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínese usted, hermano, en esa época, 3,000 personas que acaban de recibir el evangelio. Cualquier iglesia estaría, mejor dicho, cualquier iglesia de las que conocemos hoy estaría brincando en una pata al saber que 3,000 personas se convirtieron, porque estaría diciendo una iglesia, wow, 3,000 vamos a tener, ahora tenemos que comprar un terreno, tenemos que hacernos un nombre, tenemos que ahora sí, vamos a comenzar una gran obra de Dios. ¿A dónde nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a hacer? Colectemos plata, diezmos, lo que sea, para hacer un gran salón. Es que eran 3,000 personas, hermanos, no eran ni 200, ni 100, ni 50 personas, eran 3,000 personas. Pero estas personas, la palabra nos comienza a decir que estas personas que recibieron el evangelio comenzaron en un mover espiritual que estaba sustentado en 4 cosas. Estaba sustentado en 4 cosas que son las 4 cosas, los 4 fundamentos, digamos, espirituales sobre lo que toda iglesia debe funcionar. La vida de la iglesia es una vida no complicada, es una vida sencilla. Cuando nosotros pensamos en ese número 4, estamos pensando en 4 elementos, como si usted tuviera una mesa. Usted sabe que las mesas, a no ser que sean de un diseño pues súper raro, pero todas las mesas tienen 4 patas. Es lo que le da a usted el sustento a todo lo que va a pasar en la era de la iglesia, y eso nunca va a cambiar porque son las 4 anclas, los 4 fundamentos sobre la que toda iglesia bíblica debe girar en torno a estos 4 elementos, mis amados. Eso no lo podemos olvidar. ¿Cuáles son esos 4 elementos en los cuales debe funcionar la vida de la iglesia normal? Para los que le han puesto cuidado a las recomendaciones que le hemos dado en la página, porque les hemos recomendado unos libritos, dentro de ellos está uno de los libritos que fue escrito por el precioso hermano Watchman Nee, que se llama La vida cristiana de la iglesia normal. Él hace un desarrollo tan grande sobre estos 4 pilares que vale la pena que los hermanos lo pudieran leer y tener en cuenta. No se olviden que ahí están esos libros que han sido recomendados, que nos ayudan a entender un poquito, porque la iglesia como tal se ha desenfocado de esos 4 elementos que son los fundamentos de la vida de la iglesia. Y uno dice, ¿y cuáles eran esos 4 elementos fundamentales de la vida de la iglesia? Pues, ¿qué se pusieron a hacer esas 3,000 personas? ¿Qué hacían esas 3,000 personas? ¿Qué hacían ellos? Congresos. ¿Qué hacían ellos? ¿En qué se fundamentaban ellos?
trajeron nuevos escritos filosóficos, trajeron tratados, cogieron estrategias humanas. ¿Qué hicieron ellos para fundamentar su vida espiritual? Pues aquí el versículo 42, como bien lo decía el hermano Alexander, pues nos habla de esos 4 fundamentos o 4 pilares en las cuales ellos comenzaron a girar su vida espiritual. Número 1, porque ahí está, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo número 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y uno se pregunta, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles tenían un libro, un código. ¿Qué tenían? Quiero decirles, mis amados, que los apóstoles en ese momento no tenían ni la Biblia que nosotros tenemos. O sea, que no podemos decir que ni la Biblia la tenían. Ellos tenían los rollos que pertenecían al antiguo pacto, pero no es que las personas cargaban esos rollos metidos debajo del brazo. Eran unos rollos grandes. O sea que ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Pero ellos sí dicen que perseveran en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina a veces nosotros nos confunde, pero la palabra doctrina significa simplemente enseñanzas. O sea que ellos perseveran en la enseñanza de los apóstoles. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cuál era la enseñanza de los apóstoles? ¿Se habían ellos puesto de acuerdo para formar un código como de pronto nosotros lo haríamos? Vamos a sentarnos y vamos a escribir pues un manual. Vamos a hacer un manual de cómo es que vamos a enseñar. Vamos a sacar entonces ahora, entonces curso número 1, curso número 2, curso número 3, curso número 4. Esa era la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué hablaban los apóstoles, mi hermano? ¿De qué hablaban los apóstoles? Es una pregunta que le hago a los hermanos. Está abierto el micrófono. De lo que les enseñó el Señor cuando compartieron con Él. Bueno, amén. Hermana Luz, exactamente. De lo que les enseñó el Señor. Y déjenme decirles, mis amados, que cuando el Señor enseñó, a ver, hermanos, hermancito, claro, ¿está hoy ausente o está vivo ahí? ¿Cómo? No te oímos, hermano. Hermano, no te oímos. Vamos a esperar que Germancito se vuelva a unir, mis hermanos, porque seguramente tiene problemas con el sonido. Entonces me imagino que él sale y vuelve, entra, y cuando entra, entonces ahí lo tenemos nuevamente. Ahora sí, Germancito, cuéntenos. Gracias, mi hermano. Yo pienso que el fundamento como tal era la vida, la muerte y la resurrección del Señor, y cómo en ese conocimiento pues que ellos tenían del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu los usaba para convencer, pues para mostrar de que Jesucristo era el cumplimiento de toda la Escritura, desde ese Génesis que ellos tanto atesoraban, de todas las Escrituras como tal del Antiguo Testamento, que Él era ese cumplimiento. A ver, muy bien, Germancito. ¿Quién da más? ¿Quién dice algo relacionado con esa doctrina de los apóstoles? También predicaban la obra del Señor Jesucristo, o sea, predicaban lo que el Señor les enseñó y predicaban su muerte y su resurrección. Gracias, Rocío. Sí, también. Sí, señora. Sí, mi hermana. Le voy a hacer una pregunta. El Señor quería enseñarle a los discípulos sobre el Espíritu Santo. Entonces se sentó el Señor y les dijo, bueno, vamos a ver hoy, abran el manual acerca de lo que vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona,
el Espíritu Santo hace esto, el Espíritu Santo tiene poder, el Espíritu Santo se puede contristar, vamos a ver segunda lección dentro de 8 días, el Espíritu Santo en medio de la iglesia. ¿Así fue la enseñanza del Señor Jesús? No, Carlitos, No, les era enseñó con demostrando, su vida. demostrando el poder del Espíritu Santo, era demostrándolo. Eran Ajá. las obras de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Hablaban lo que el Espíritu también les revelaba a ellos, no algo que ya ellos decían, bueno, y vamos a hablar de tal tema, sino lo que el Espíritu Santo les revelaba en esa ciudad, con esas personas, en determinados sitios les revelaba cosas diferentes. Amén. Claro que Jesús enseñaba, claro que sí, pero cuando ustedes ven cómo comenzamos el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes se dan cuenta que Jesús más era lo que hacía que lo que se gastaba diciendo. ¿Sí me hago entender? Por eso se llama el libro de los Hechos, porque así comienza el libro de los Hechos. Comienza Lucas diciendo, a ver, yo lo leo aquí para no ir a decir lo que no es. Dice, Su vida y obra, su vida y obra. Mire lo que dice acá en Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿No le parece muy curioso que comience hablando, diciendo que Jesús hacía y enseñaba? No como generalmente nosotros lo narramos. Generalmente nosotros narraríamos enseñaba y hacía. Parece que él hacía más de lo que enseñaba. A ver, ¿qué me iba a decir algo por allí? No, yo iba A ver, Alessandra. ¿Me escuchan? Sí, mi ¿Sí? hermano. No, yo iba a resaltar, Sí. a resaltar lo que decía Maite. Era una vida. Y eso aprendieron todos estos hombres que caminaron con él. Aprendieron, y más después de que recibieron el Espíritu Santo, aprendieron que lo enseñado por Jesús no era una doctrina como estamos enseñados, como la definición que dijimos, no era una enseñanza, era una vida, era la transmisión de una vida. Igual nos sucede ahora, nosotros, aparte de enseñar, más bien mostramos es una vida en Cristo. Entonces, esa es una doctrina espiritual, porque la doctrina natural sí tiene que ver con esa enseñanza y transmisión de conocimientos. Acá el Señor enseñó fue con su propia vida, como decía la hermana Maite. Gracias, Alecito. Efectivamente, el Señor Jesús sí enseñó y enseñaba, pero lo que impresionaba del Señor Jesús era que nomás Él estaba enseñando algo, ya había la práctica de lo que Él estaba enseñando. Exactamente. Como dice el hermano Angelito por allá, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a irme a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan para que veamos en qué consistía la doctrina de los apóstoles. Porque Juan era un apóstol del Señor, y Juan nos puede decir qué era lo que ellos enseñaban y de dónde, cómo eran esas enseñanzas, en qué consistían. Entonces los invito a que vamos a Primera de Juan, vamos al capítulo 1 y vamos a ver qué nos dice un mismo apóstol de en qué consistían las enseñanzas. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y qué va a decir el versículo 3? Atención a esto. Lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿en qué consistía la doctrina y la enseñanza de los apóstoles? El versículo 3 nos dice, bueno, las enseñanzas de los apóstoles era lo que habían visto y oído hacer y decir a Jesucristo. Eso eran las enseñanzas de los apóstoles. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esas enseñanzas de lo que ellos vieron, porque Juan está diciendo, a mí nadie me lo contó, yo soy un testigo, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué, yo lo contemplé, yo lo he tenido junto a mí. Eso es lo que está diciendo Juan, eso es lo que yo hablo, de esa vida yo hablo, de lo que me impartió esa vida, cada que yo la veía, cada que yo hablaba con él, cada que yo veía un milagro, cada que yo lo veía él actuando, todo lo que me transmitía esa vida, porque la palabra que él decía me transmitía vida. Eso que me transmitía, eso que yo veía, eso que yo escuchaba, yo lo tocaba y yo sentía esa vida. Eso que yo tocaba y eso que yo sentía cuando lo tocaba, eso que yo pensaba cuando lo tocaba, esas intenciones de mi corazón que fueron siendo cambiadas al estar presentes en esa vida, eso es lo que yo enseño. Eso es lo que decía el apóstol Juan. Eso es lo que yo enseño. Él no me dejó un manual. Él no me dejó a mí un decálogo. Él no me dejó a mí un libro. Él no me dejó a mí nada de eso. Yo tuve una experiencia con él, dice Juan. Y esa experiencia con él es la que cada uno de los apóstoles testificamos y hablamos acerca de qué era. Cuando él hacía un milagro, algo pasaba. Cuando él pronunciaba unas palabras, algo sucedía. Y ahora el Espíritu Santo nos está aclarando cada vez más qué es lo que él quería decirnos, porque cuando estábamos con él, muchas de las cosas que él nos decía no las entendíamos, pero ahora las entendemos más claramente. El Juan que está hablando aquí en la primera de Juan es un Juan que han pasado muchos años después de que el Señor Jesús resucitó y después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Habían pasado muchos años y el apóstol Juan está hablando de eso que le pasó a él como si hubiese sido ayer. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Fue impactado el apóstol Juan? Para siempre. Juan nunca volvió a ser el mismo. Juan, en su experiencia de vida, dejó de ser el hijo del trueno, el famoso Boanerges, para convertirse en el apóstol del amor. ¿Cómo les parece a ustedes, mis amados? De eso predicaba cada uno de los apóstoles. Los apóstoles predicaban de cada uno con su experiencia de lo que habían recibido del Señor y de cómo el Espíritu Santo en cada detalle les había hablado a ellos muy particularmente en sus vidas, porque así es la vida del Señor. La vida del Señor es una vida particular, la vida del Señor es una vida íntima, donde usted y yo aprendemos a conocer al Señor porque Él nos muestra cómo es que somos conocidos por Él. Entonces, mis amados, lo primero que ellos perseveraban, los más de los 3,000 que se reunieron, ellos perseveraban escuchando a los apóstoles, escuchando de su experiencia con el Señor y perseveraban en eso, ¿De qué finalmente hablaba el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo también hablaba de su experiencia con el Señor, porque el apóstol Pablo también tuvo una experiencia con el Señor. El Señor, dice el apóstol, que a mí como un abortivo se me apareció, como el último de los llamados, y tuvo una experiencia también con el Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. También en qué perseveraban esos que se habían convertido. En la comunión unos con otros. En la comunión.
Esa es la vida de la iglesia, mis amados. La vida de la iglesia habla de una unión común o una común unión. ¿Cómo estamos unidos? Todos hemos sido unidos a través del mismo espíritu. Y ese mismo espíritu, porque el mismo espíritu que está en mi hermana, en mi hermano, es el mismo espíritu que está en mí, es el que me permite a mí mantener una relación con el otro hermano y una relación que debe ir creciendo en profundidad. Si yo tengo comunión con mis hermanos y si somos una iglesia que estamos avanzando hacia la madurez, es una iglesia que crece cada día más en una profunda comunión de los unos con los otros. Y esa comunión la guardaban en el primer siglo. Así comenzó la iglesia. Gente, ustedes saben que dice la palabra de Dios que cuando fue dado este discurso, habían gente de muchas partes. Y quizá ese día quedaron convertidos muchos y unos tenían que volver a sus lugares de orígenes, porque venían de varios lugares, venían de Frigia, venían de Panfilia, venían de Capadocia, venían del Ponto, de Mesopotamia, de Cirene, de Roma. Pero cuando esos que estaban allí se fueron, se llevaron el espíritu. Y a pesar de que de pronto muchos no pudieron estar unidos más juntos, sí podemos decir que la unidad del espíritu se guardó, por lo que más adelante nos va a narrar Hechos de los Apóstoles, porque ellos más adelante comienzan a seguir y comienza a avanzar el evangelio, y cuando identificaban a un hermano era como siempre llegar a un lugar conocido, y eso nos pasa, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay un hijo de Dios y ese hijo de Dios nos reconoce o nos reconocemos, es como si nosotros mantuviéramos una relación con ese hijo de Dios de hace mucho tiempo, pero eso solamente es posible por el Espíritu Santo. Y aquí están diciendo que en eso perseveraban ellos, por lo menos en ese tiempo todos estaban allí juntos, unánimes, porque la palabra de Dios nos va a decir eso, y permanecían en esa comunión. En otra cosa perseveraban ellos. ¿En qué perseveraban ellos? ¿En qué otra cosa perseveraban? En el partimiento del pan. Usted sabe que en ese momento algo pasó, algo espiritual pasó. Habían reuniones donde ellos compartían las comidas, pero también ellos comenzaron a participar de algo que el Señor había dicho por allá en la última cena, que cómo debía ser recordado. Y ellos comenzaron a partir el pan los unos con los otros, dando a entender de que ellos pertenecían al mismo cuerpo. Y participaban también, el otro aspecto es en las oraciones. Esas son las 4 cosas fundamentales, mis hermanos, donde se sustenta toda la obra de la iglesia, en la vida de la iglesia. Si una de esas falta, digamos que se caen las otras. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es una identificación de los primeros cristianos, cómo partían ellos el pan, y vamos a ver ahora que ellos lo partían por las casas de una manera muy sencilla, porque los otros versículos nos van a corroborar esto, y en las oraciones. Cuando hay oración, usted sabe que la intimidad se va estrechando. ¿Y por qué se va estrechando la intimidad en la oración? Porque cuando nosotros estamos intercediendo los unos por los otros, nos estamos dando cuenta de la condición del hermano, nos estamos dando cuenta de las necesidades del hermano, nos estamos dando cuenta de que el hermano tiene cosas y situaciones en su vida que solamente el Señor puede ayudarlo a salir de allí, y que nosotros estamos inmersos también en situaciones donde necesitamos ser ayudados, por lo que la iglesia hace en este ambiente de la oración. El Señor dijo que su casa, ¿cómo sería llamada? Mi casa será llamada casa de oración. Y no hay nada más que nos una como hermanos justamente que el participar de la oración.
La oración no es una actividad cualquiera. La oración es la participación espiritual de todos ante el mismo Señor. Entonces, mis amados, nosotros encontramos ahí por lo menos 4 fundamentos que son súper básicos en toda obra de Dios, en toda congregación de hermanos, y que esto tiene que ir dándonos a nosotros como unas pautas de que mucho de lo que hoy se hace en la iglesia está desenfocado justamente de esos 4 puntos. Cuando usted se desenfoca de cualquiera de esos 4 puntos, usted va a entrar en otra cosa que no es el mover de la vida normal de la iglesia. Dejo este tiempito para que los hermanos mediten y me hagan comentarios acerca de cómo va. ¿Algún comentario, mis amados? Bueno, no sé, mis amados, no escucho comentarios, pero sí vale la pena que meditemos en esto, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, como hermanos tenemos que participar de esto para que podamos entrar en ese crecimiento, ¿ah? Nosotros tenemos como hermanos que asentarnos en un lugar donde podamos tener esta comunión, hermanos. Hay hermanos que yo sé que nunca entran en alguno de esos procesos y por eso su vida espiritual no puede verse ¿Qué fue lo que avanzar. preguntaste, Carlitos? ¿Hiciste una pregunta? No, decía mi hermano que hasta allí cómo vamos y que si alguien quiere hacer comentarios. Ah, ya, no, pues hasta ahí vamos bien y se da mucha claridad. ¿Me escuchan? Totalmente. Sí, mi hermano. Ajá, no, muy claro y pues se pone mucho más claro cuando vemos que sí, la oración es una participación espiritual entre todos ante el Señor. ¿Por qué? Pues porque todos invocamos el mismo nombre. Al invocar todos el mismo nombre y como el Señor nos enseñó, pues por supuesto que se vuelve una participación entre todos, el mismo espíritu en diferentes personas, invocando lo mismo. Esta es una de las cosas importantes que tiene la oración. Pues viéndolo como de una forma como figurativa, al Señor llegando peticiones idénticas en el mismo nombre. ¿Cómo será eso? O sea, hoy día vemos que en las redes es el like, el me gusta, y al Señor llegándole una petición invocada por diferentes hijos en diferentes partes, en diferentes situaciones, en el mismo nombre de su Hijo. Entonces sí, definitivamente esa participación espiritual debe ser entre todos delante del Señor. Ok, mi hermano Alex. A ver, mi hermano Germancito. No te oímos, Germancito. Te volvió a congelar, Germán. Sal rapidito y vuelve y entras. Ya esperemos que Germán vuelva a unirse. Hola, Carlos. Rosy iba a hablar. Rosy, Carlitos. Sí, A ver, mi hermana Rocío, qué bueno, a ver. hermano. Buenas noches, hermanos. Creo que muy precioso, de mucha revelación. Me pongo a pensar, o cuando se menciona la doctrina de los apóstoles, sé que tiene que ver con lo que es la doctrina de lo que enseña la palabra. Porque en el tiempo en que se escribió el libro de los Hechos,
había un apostolado, sino a destruir los con el Señor Jesucristo. El Señor los apartó para que estuvieran con ellos, pero no habían recibido una connotación de apóstoles. Entonces la pregunta mía es, si en ese momento Se te escucha entrecortadito, Rosy, trata, no sé, como de arrimarte mejor. Se te escucha la pregunta que vas a hacer entrecortada, mi Rosy. si en ese momento los apóstoles todavía no habían sido revelados como tal, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿a qué apóstoles se estaban refiriendo específicamente? Porque si esa palabra escrita para nosotros en este tiempo es muy válida, pero en ese tiempo en que se estaba hablando y enseñando, no había ese apostolado identificado. Entonces, esa es mi pregunta. Me gustaría, Bueno, Carlito, hermana, ¿sí lo entendiste, yo te Carlito? entiendo. Pues me está diciendo la hermana, creo que le entiendo porque se le oye muy entrecortado, que en ese momento no había sido revelado el apostolado. No, ya el apostolado había sido revelado. Recordemos que cuando el apóstol Pedro se para, ahí justamente a dar ese mensaje, es muy claro que ellos sabían que ellos pertenecían a un grupo que era apóstoles, o sea, enviados por el Señor, porque eso es lo que significa la palabra apóstol. No podemos ver la palabra apóstol como un título, pero sí ellos habían sido comisionados por el Señor y eran 12, tanto así que sabemos que cuando Judas se suicida, ellos reemplazan a ese otro apóstol, Judas, lo reemplazan por Matías porque ellos sabían que ellos pertenecían a ese grupo de ese apostolado. Eso sí estaba revelado, mi hermana. Bueno, ok, gracias, hermano. Gracias. Bueno, mi hermana. Ellos fueron llamados. ¿Quién habla? Luz. Lucelena. Ah, La verdad, hermano, que en ese momento yo tengo que pedirle, como voy a leer y pedir como una claridad al respecto, porque no sé, yo toda la vida he creído en esa palabra y para nosotros es claro quiénes eran los apóstoles, de aún el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que fue después, pero en ese momento apenas estaban empezando un ministerio y entonces pues la verdad que sí, había un grupo de 12, llamados, enviados, y entonces realmente esos son apóstoles. Ok, gracias, pues. Lucelena, antesito me gustaría alguito, con permiso. Yo pienso, mi Rosy y al resto de hermanos, que esto es lo hermoso y lo importante que el Señor nos ha permitido en este tiempo. Y cuando hablo de en este tiempo, pues a unos hermanos más que otros, porque han caminado mucho más en el Señor. Pero yo pienso que esta es la libertad de la que el Señor nos habla. No es ese libertinaje de hacer lo que nos da la gana. Es la libertad que el Espíritu coloca en nosotros en sabernos enviados. O sea, nosotros somos enviados del Señor. O sea, que yo veo que esa figura se ve marcada allí en la Escritura, en la letra. Pero es que el Señor desde el Deuteronomio, desde el Génesis, Él manifestó eso, que quería un pueblo de reyes y sacerdotes. Y al tener eso claro, yo personalmente digo, Señor, pues lo que pasa es que tenemos como esa concepción de que a nosotros nos enviaban hombres a hacer misiones. No, el Espíritu Santo desde el mismo Génesis siempre ha enviado hombres a hacer esto. El Señor siempre ha guardado ese remanente. Entonces pienso que me identifico de pronto con Carlos, esto no es de título.
Esto es de que todo aquel que definitivamente ha tomado el Señor en la forma que el Espíritu Santo se lo está mostrando, tenemos un compromiso delante del Señor de una vez vivida esa experiencia, transmitirla. O sea que muchos hombres, y yo lo entiendo porque Rocío, al igual que muchos de los que estamos aquí, pues estuvimos en la denominación, en la denominación eran enviados por hombres, y muchos en experiencias espirituales decían que el Espíritu Santo los había enviado. Pero yo pienso que ese envío, ese apostolado no nace allí en esa comisión, sino que siempre ha estado inmersa desde los comienzos. El Señor manifestó lo que quería desde un comienzo. Gracias. Dame un segundito, mi hermana Luz, un momento, porque Lucas 6:13 nos aclara la pregunta de la hermana Rocío. Lucas 6:13. Vamos a leer Lucas 6:13 antes de darle paso a la hermana Luz. Apóstoles por elección. Acá dice. Lucas 6:13. Está hablando de la elección de esos dos, hermana Rocío. Ah, se salió la hermana Rocío, se le cayó. Tenemos un momentico a que se una la hermana, porque en Lucas 6:13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es que el que los llamó apóstoles fue el Señor. Desde el momento que Él los llamó apóstoles, ellos sabían que estaban siendo llamados apóstoles y nombra Rocío. Usted que se une, mi hermana, estamos hablando justamente sobre su pregunta, mi hermana. Porque en Lucas 6:13 dice así, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El mismo Señor, cuando los escogió, los llamó a ellos de esa forma, los llamó apóstoles. O sea que, y ahí después dice que esos eran 12. Cuando Él los llamó y les dio el nombre de apóstoles, dijo, ustedes van a ser llamados apóstoles, y escogió a los 12. Entonces, no es que ellos no sabían que se llamaban así, ellos sabían que eran llamados así, solo que lo que el hermano Alex está aclarando es que hoy en día apóstol aparece ser como algo que se está utilizando como un título, pero en realidad estos fueron los 12 que escogió el Señor. Apóstoles por elección de Dios. Apóstoles por elección de Jesucristo. Y ya todo el mundo sabía que así eran llamados ellos. No es que ahora en Hechos apenas nos estamos dando cuenta que se llamaban así. Ya el Señor los había llamado así. Ok. La hermana Luz, ahora sí. Gracias, hermano. Lo que quería decir era, ya vimos los 4 pilares sobre los cuales debe estar sostenida y la iglesia. La palabra perseverar, o sea, perseverar era una decisión continua, constante, firme, o sea, no es algo que se tome a la ligera ni que de pronto hoy en día la iglesia a veces es tomada como muy light, muy superficialmente. Y es un compromiso tan grande que exige de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro compromiso, de toda nuestra dedicación en el Señor para crecer como iglesia, como la iglesia que quiere el Señor. O sea, perseverar es una palabra muy grande en la que debemos estar nosotros trabajando continuamente como iglesia. Era eso, hermano. Amén, mi hermana Luz, muchas gracias que el Espíritu te hace énfasis en esa palabra, porque esa palabra no está colocada allí simplemente porque se le ocurrió a Lucas, sino porque es una palabra que nos habla de una forma y una dinámica de vida permanente. No es fácil vivir la iglesia, claro que no es fácil. Hay tantas cosas que pasan en la iglesia que definitivamente uno diría, no, es mejor vivir de otra forma. A veces puede pensarse de esa manera, pero créanme que sí se necesita de una decisión para perseverar en la vida de la iglesia. Perdón, hermano Germán, que no te habíamos dado la palabra, ahora sí.
Otra vez, Germancho, salga y entra porque te quedas así con audio congelado. Ahora sí me escuchan. Listo, Germancho. Qué pena. Gracias. Yo pienso que estos 4 pilares, por decirlo así, estos 4 fundamentos que el Señor nos está haciendo tanto énfasis esta noche, tienen que estar completamente claros. Porque, y yo creo que eso lo podemos comprobar todos en nuestra experiencia con el Señor, que si, como decía Carlos ahora, si alguno de los 4 o 2 o 3 o todos no están funcionando como realmente el Espíritu quiere engranarlos en esa nueva vida en nosotros, pues van a haber problemas en nuestro avance en el Señor, en el avance del Señor en nosotros principalmente, porque ese perseverar en la doctrina de los apóstoles, como ahí veíamos cómo es el Espíritu Santo, es el que la experiencia de cada uno con el Espíritu, siendo todos en un solo cuerpo, estando en un solo cuerpo, pero el Espíritu ministra a cada uno de acuerdo a su necesidad, con el objetivo de llevarlo a un mismo destino, de llevarnos a todos, pero como Él es soberano, estamos viendo cómo la soberanía del Espíritu Santo va obrando en cada uno de acuerdo a la necesidad, pero siempre guardando esa unidad, ¿no? Siempre en el objetivo de esa unidad del cuerpo de Cristo. Vemos eso, habla también sobre la comunión los unos con los otros, y yo pienso que si realmente nos revisamos, pues permitimos que el Espíritu nos examine, yo pienso que alguna de esas cosas tiene que estar fallando en nosotros. Si realmente no hay esa verdadera comunión, si realmente ese partimiento del pan, por allá dice en Corintios que el que no discierne realmente lo que esto representa, está comiendo juicio para sí mismo. Entonces muchas cosas se pueden hacer, como decía la hermana, de una manera muy light, de una manera muy religiosa, de una manera muy ya por costumbre, pero si realmente, incluso las oraciones también, si para nosotros no son esa prioridad, y no lo digo porque yo sea el más consagrado a la oración, lo digo porque es el Espíritu el que nos va mostrando en este tiempo que hay cosas que tienen que dárseles esa prioridad, esa importancia como tal, que en el reino del Señor no hay cosas más o menos importantes. Si el Señor estableció esos principios, pues nosotros, si es el Espíritu el que nos muestra eso, pues nosotros debemos ser obedientes al Espíritu, porque pues me adelanto un poquito, en el versículo 43 dice la consecuencia de esta mover del Espíritu, dice, y sobrevino temor a todas las personas. Entonces, cuando no hay ese verdadero temor reverente al Señor, es porque hay algo de eso que no está funcionando bien, y andamos más bien chuecos en el Señor, y yo pienso que el Señor quiere que hagamos como mucho énfasis en eso, hacernos énfasis, es lo que yo percibo. Gracias. Faltan un cuarto para las 10. ¿Sí? Haciendo de una vez la cámara. Gracias, hermano Germán. Gracias, hermano Germán, porque en verdad creo que esto nos da pie para seguir tratando el asunto, Dios mediante, en la próxima oportunidad, porque ahí esos elementos se vuelven fundamentales, porque nuestro crecimiento espiritual necesita de esos 4 elementos. Un sano crecimiento espiritual necesita de asentarse sobre esos 4 elementos para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual con el Señor, y es la vida del cuerpo, es la vida de participación con los hermanos. La vida del cristiano no es una vida de llanero solitario, o no es una vida de a ratitos persevero solamente en una de estas cosas y en las otras no, porque cuando esa vida del Señor se tiene que complementar, y yo tengo que tener raíz en algún lugar donde yo pueda experimentar esto con los hermanos que estoy viviendo. Hoy nos enciendes el corazón.